Bueno, ya que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, fue durante la Primera Mundial que se empezaron a usar armas químicas. Pero no solamente armas químicas, sino que también se usaban armas biológicas. Las armas biológicas se usaron desde siempre, es decir, vamos a explicarlo en el video cómo funcionaban, pero es a partir de la Primera Guerra Mundial que la cosa se pone masiva y empiezan los estudios y empiezan a desarrollarse en el laboratorio. Y es lo que estamos viendo ahora. Durante más de 2000 años, el ingenio humano ha convertido venenos naturales y sintéticos en armas de guerra. Tres sustancias fueron responsables de la mayoría de las lesiones y muertes por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial: cloro, fosgeno y gas mostaza. El cloro gaseoso, utilizado en el infame día del 22 de abril de 1915, produce una nube de color amarillo verdoso que huele a lejía e inmediatamente irrita los ojos, la nariz, los pulmones y la garganta de las personas expuestas. En dosis suficientemente altas, mata por asfixia. El fosgeno, que huele a heno mohoso, también es irritante, pero 6 veces más mortal que el cloro gaseoso. El fosgeno también es un arma mucho más sigilosa, es incolora y los soldados no sabían al principio que habían recibido una dosis letal. Después de 1 o 2 días, los pulmones de las víctimas se llenarían de líquido y se asfixiarían lentamente en una muerte agonizante. Aunque los alemanes fueron los primeros en usar fosgeno en el campo de batalla, se convirtió en el arma química principal de los aliados. El fosgeno fue responsable del 85% de las muertes por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza, un potente agente ampollador, fue apodado rey de los gases de batalla. Como el fosgeno, sus efectos no son inmediatos. Tiene un olor potente, algunos dicen que huele a ajo, a gasolina, a caucho o a caballo muerto. Horas después de la exposición, los ojos de las víctimas se inyectan en sangre, comienzan a lagrimear y se vuelve cada vez más doloroso, y algunas víctimas sufren ceguera temporal. Peor aún, la piel comienza a formar ampollas, particularmente en áreas húmedas como las axilas y los genitales. Cuando estas ampollas revientan, a menudo se infectan. El gas mostaza también podría contaminar la tierra donde se ha desplegado. Víctimas sensibilizadas a la exposición, una mayor exposición incluso a dosis más bajas, produjo síntomas. El gas mostaza causó el mayor número de víctimas por armas químicas. Ahora bien, desde los albores de la guerra, la gente ha buscado nuevas formas de matarse entre sí, y aquí hay algunos momentos notables en las guerras químicas a través de los siglos. En el año 600 a.C., el ejército ateniense contamina el suministro de agua de la ciudad sitiada de Quirra con plantas venenosas. En el año 479 a.C., las fuerzas del Peloponeso utilizan humos de azufre contra la ciudad de Platea. En el año 1675, Francia y Alemania firman el Acuerdo de Estrasburgo, el primer acuerdo internacional para prohibir las armas químicas, en este caso proscribiendo el uso de balas envenenadas. En el año 1845, durante la conquista francesa de Argelia, las tropas francesas obligan a más de 1000 miembros de una tribu bereber a entrar en una cueva y luego usan humo para matarlos. Entre 1861 y 1865, durante la Guerra Civil Norteamericana, civiles y soldados de ambos bandos proponen el uso de armas químicas. Entre una multitud de ideas no realizadas, el maestro de escuela de la ciudad de Nueva York, John Dodge, recomienda disparar proyectiles de gas cloro a las tropas confederadas, y el soldado confederado Ian Walker sugiere lanzar botes de gas venenoso desde globos. Entre 1874 y 1907, una serie de tratados internacionales firmados por la mayoría de las naciones occidentales prohíbe el uso de veneno y armas venenosas en la guerra. En 1914, en agosto, durante el primer mes de la Guerra Mundial, los franceses despliegan granadas de gas lacrimógeno, desarrolladas por primera vez en 1912 para uso policial. En octubre, las fuerzas alemanas disparan 3000 proyectiles que contienen clorosulfato de dianicidina,
un irritante pulmonar contra el ejército británico en Neuve-Chapelle. Los británicos no saben que han sido sometidos a un ataque químico porque la carga explosiva incinera el químico. En 1915, en enero, los alemanes disparan 18.000 proyectiles llenos del irritante bromuro de xililo contra las tropas rusas de Bolinov. Los rusos están ilesos porque el frío extremo evita que el líquido se vaporice. El 22 de abril, el ejército alemán lanza el primer uso a gran escala de armas químicas en la guerra en Ypres, Bélgica. Cerca de 170 toneladas métricas de cloro gaseoso en 5.730 cilindros están enterrados a lo largo de un tramo de 4 millas al frente. Al final, más de 1.100 personas mueren por el ataque y 7.000 resultan heridas. El 25 de septiembre, el ejército británico utiliza armas químicas por primera vez contra los alemanes en la batalla de Loos. Liberan cloro gaseoso de los cilindros. El 19 de diciembre, 6 días antes de Navidad, los alemanes utilizan por primera vez fosgeno en las tropas aliadas. Más de 1.000 soldados británicos resultan heridos y 120 mueren. En 1917, el 12 de julio, el gas mostaza es utilizado por primera vez por las fuerzas alemanas. Provoca más de 2.100 bajas. Durante las primeras 3 semanas de uso de gas mostaza, las bajas aliadas equivalen a las bajas por armas químicas del año anterior. En 1918, la investigación estadounidense sobre el gas mostaza dice que se traslade de un laboratorio de la American University en Maryland a un sitio llamado Edgewood Arsenal, dirigido por el recién creado Chemical Warfare Service. Muy pronto el 10% de los proyectiles de artillería estadounidense contienen armas químicas. En junio, los aliados comienzan a usar gas mostaza contra las tropas alemanas. El 13 y el 14 de octubre, un joven Adolfo, un mensajero alistado en las trincheras de Werwick, cerca de Ypres, queda temporalmente ciego durante un ataque con gas. Es evacuado a un hospital militar en el este de Alemania y pasa el resto de la guerra recuperándose. El 11 de noviembre, la Primera Guerra Mundial termina con 1.300.000 bajas causadas por armas químicas, incluidas entre 90.000 y 100.000 muertes, principalmente por fosgeno. En 1925, el Protocolo de Ginebra es adoptado por la Sociedad de Naciones. El tratado prohíbe el uso de agentes químicos y biológicos en la guerra, pero no prohíbe el desarrollo, la producción o el almacenamiento de tales armas. Muchos países firman el tratado con reservas que les permiten responder en especie si son atacados con armas químicas. Entre 1935 y 1936, Benito Mussolini lanza bombas de gas mostaza en Etiopía para destruir el ejército del emperador Haile Selassie. A pesar de que Italia es signataria del Protocolo de Ginebra, la Liga de las Naciones no detiene el uso de armas químicas. En 1936, el químico alemán Gerhard Schrader completa la síntesis y purificación del tabún, un potente veneno nervioso. Su intención es fabricar un pesticida, no un arma química. El químico que crea es tan potente que los investigadores del ejército lo llaman tabú, de donde toma su nombre. En 1939 entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los gases venenosos se utilizan en los campos de concentración para matar civiles y por el ejército japonés en Asia. El Partido Nacional Socialista almacena agentes nerviosos, pero las armas químicas no se utilizan en los campos de batalla europeos. En 1943, los nacionalsocialistas obligan a los prisioneros de los campos a producir tabún, especialmente al campo de Dierenfurt. A los trabajadores a menudo se les niega el tratamiento médico cuando se exponen a dosis letales del veneno. En 1953, el militar británico Ronald Madison muere de envenenamiento con sarín después de haber sido expuesto intencionalmente a la toxina en las instalaciones militares de Porton Down. Entre 1961 y 1971, Estados Unidos utilizó napalm y el herbicida agente naranja durante la guerra de Vietnam, lo que provocó protestas nacionales e internacionales.
Entre 1963 y 1967, Egipto utiliza gas mostaza y un agente nervioso en Yemen para apoyar un golpe de Estado contra la monarquía yemení. En 1972 se completa la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas, combinando con el Protocolo de Ginebra de 1925, y el nuevo acuerdo prohíbe el desarrollo, la producción y la posesión de armas biológicas. El acuerdo no tiene ningún mecanismo para garantizar el cumplimiento. En la década de 1980, durante la guerra de Irán-Irak, Irak utiliza armas químicas, incluido el tabú contra Irán y la minoría kurda de Irak. Los expertos de las Naciones Unidas confirman el uso de armas químicas por parte de Irak, pero hay poca protesta internacional. Irán inicia su propio programa de armas químicas como represalia. En 1993 se firma la Convención sobre Armas Químicas y a partir de 1997 el Acuerdo de Desarme prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas. En el 2013, el ejército sirio usa gas sarín contra civiles durante la guerra civil siria. El gobierno de Bashar al-Assad renuncia a su arsenal de armas químicas tras las amenazas de ataques aéreos estadounidenses. Esto es un breve resumen de cómo se han utilizado las armas químicas, pero es muy interesante ver los experimentos que se hicieron para llegar a su utilización, cómo llegaron a estas conclusiones, las experimentaciones que hicieron, realmente bestialidades en ambos bandos, en muchos países, en todas partes del planeta. Esto en lo que se refiere a químicos, en donde por supuesto las farmacéuticas estaban absolutamente metidas en todo. Eso lo vamos a ver en un video, sobre todo cuando hablemos de la IG Farben y la Segunda Guerra. Pero es impresionante la cantidad de tóxicos nerviosos que se produjeron, además de todos estos que por inhalación ya irritan y asfixian. Pero realmente la capacidad de esta gente para elaborar estos planes genocidas, pero ya a punto aparte de unas muertes con un sufrimiento terrible. Y esto es lo que tiene que ver con las químicas, pero vamos a ver también lo que tiene que ver con las biológicas, que son enfermedades. Y esta guerra biológica o bacteriológica, también llamada, es el uso de toxinas o agentes infecciosos como bacterias, virus, insectos, hongos, con la intención de matar o incapacitar a seres humanos, animales o plantas, como un acto de guerra. Las armas biológicas, que también se pueden llamar agentes de amenaza biológica o agentes biológicos, son organismos vivos o entidades que se replican. Y bueno, estamos en uno de esos momentos, pero se pueden utilizar de diferentes formas, pero cuando estamos hablando de una guerra es básicamente, infectar, tirarlo e infectar tanto a civiles como a militares. Pero vamos a ver un poco de historia, así como vimos con las otras. Y la verdad es que se practicaron de forma rudimentaria desde la antigüedad de esta guerra biológica. El incidente más antiguo documentado con la intención de utilizar armas biológicas se registra en textos hititas de alrededor de 1500 al 1200 a.C., en los que las víctimas de la tularemia fueron conducidas a tierras enemigas, provocando una epidemia. Claro, llevaban directamente, el agente era la persona infectada, lo llevaban directamente. Y aunque los asirios conocían esta enfermedad, un hongo parásito del centeno que produce ergotismo cuando se ingiere, no hay evidencia de que hayan envenenado pozos enemigos con el hongo, como se afirmó. Los arqueros escitas sumergieron sus flechas y los soldados romanos sus espadas en excrementos y cadáveres. Como resultado, las víctimas comúnmente se infectaban con tétanos. En 1346, los cuerpos de los guerreros mongoles de la Horda de Oro, que habían muerto de peste, fueron arrojados sobre los muros de la ciudad de Kaffa, en Crimea, que estaba sitiada.
Los especialistas no están de acuerdo sobre si esta operación pudo haber sido responsable de la propagación de la peste negra en Europa, Oriente Próximo y África del Norte, lo que provocó la muerte de aproximadamente 25 millones de europeos. Ya en nuestra historia moderna, los comandantes del ejército británico aprobaron el uso de la viruela como arma biológica en la guerra francesa e india para atacar a los nativos americanos durante el asedio de Fort Pitt en 1763. La correspondencia entre el general Jeffrey Amherst y el coronel Henry Bucket proporciona más evidencia de que el ejército inglés planeó libremente el uso de armas biológicas para matar a los nativos americanos, como se detalla en Enfermedades y epidemias de los nativos americanos. Se informó de un brote de viruela en el área del Valle de Ohio y los Grandes Lagos durante 1763 y 1764. La propagación de la viruela debilitó la resistencia francesa y nativa americana a las tropas británicas dirigidas por Bucket. El brote de viruela se consideró el resultado directo de 2 mantas y una bufanda sacadas de un hospital de viruela, luego obsequiadas por William Trent y otros representantes del ejército inglés al líder Maumolti y al guerrero Turtle Heart del pueblo de Delaware durante su visita a Fort Pitt. Amherst y Bucket discutieron como resultado otros despliegues de armas biológicas. Los apologistas plantean preguntas sobre si el brote fue el resultado del incidente de Fort Pitt o si el virus ya estaba presente entre la gente de Delaware. Es probable que los infantes de marina británicos usaran la viruela en Nueva Gales del Sur en 1789. Hacia 1900, la teoría de los gérmenes y los avances en bacteriología aportaron un nuevo nivel de sofisticación a las técnicas para el posible uso de agentes biológicos en la guerra. El sabotaje biológico en forma de anthrax y muermo se llevó a cabo en nombre del gobierno imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial con resultados indiferentes. Hasta que, como dijimos antes, en 1925 el Protocolo de Ginebra prohibió el uso de armas químicas y biológicas. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Abastecimiento del Reino Unido estableció un programa en Portsdown dirigido por el microbiólogo Paul Files. La investigación fue defendida por Winston Churchill, por supuesto, y pronto la tularemia, el anthrax, la brucelosis y las toxinas del botulismo se convirtieron en armas con eficacia. En particular, la isla de Greenard, en Escocia, fue contaminada con anthrax durante una serie de pruebas exhaustivas durante los siguientes 56 años. Aunque el Reino Unido nunca utilizó de manera ofensiva las armas biológicas que desarrolló por su cuenta, su programa fue el primero en convertir en armas con éxito una variedad de patógenos mortales y llevarlos a la producción industrial. Otras naciones, especialmente Francia y Japón, habían comenzado sus propios programas de armas biológicas. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, los recursos aliados se juntaron a petición de los británicos y Estados Unidos estableció un gran programa de investigación y un complejo industrial en Fort Detrick, en Maryland, en 1942, bajo la dirección de George Merck, el de la farmacéutica. Las armas biológicas y químicas desarrolladas durante este periodo fueron probadas en el Dugway Proving Grounds en Utah. Pronto hubo instalaciones para la producción masiva de esporas de anthrax, brucelosis y toxinas del botulismo, aunque la guerra terminó antes de que estas armas puedan ser de gran utilidad operativa. Y así no solo Estados Unidos o Reino Unido, sino que Japón también desarrolló terribles armas biológicas y esto fue en escalada, por supuesto, y luego también fue utilizado como medio de terrorismo. Es decir, se amplió su uso, pasó de las guerras a utilizarse también como medio de ataque terrorista. Y ahora vamos a hablar en particular de la famosa gripe española. En 1948, Heinrich Müller, el ex jefe de la Gestapo, le dijo a su interrogador de la CIA que la plaga más devastadora en la historia de la humanidad fue provocada por el hombre. Se refería a la pandemia de influenza de 1918-1919, que infectó al 20% de la población mundial
y mató entre 60 y 100 millones de personas. Esto es aproximadamente 3 veces más que los muertos y heridos en la Primera Guerra Mundial y es comparable a las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta plaga moderna desapareció por el agujero de la memoria. Mueller dijo que la gripe comenzó como un arma de guerra bacteriológica del ejército estadounidense que de alguna manera infectó las filas del propio ejército estadounidense en Camp Riley, en Kansas, en marzo de 1918 y se extendió por todo el mundo. Dice que se salió de control, pero no podemos descartar la posibilidad de que la gripe española fuera una medida deliberada de despoblación de las élites y que pudiera volver a utilizarse posteriormente. Los investigadores encontraron conexiones entre esta cepa de la gripe española y lo que fue la gripe aviar. Y en realidad no había nada de español en esta gripe, porque esto surge en Estados Unidos. Y alrededor del 28% de la población de Estados Unidos sufrió. Entre 500.000 y 675.000 murieron. En Gran Bretaña murieron 200.000, en Francia más de 400.000. Aldeas enteras perecieron en Alaska y el sur del África. En Australia 10.000 personas murieron y en Fiji, las islas, el 14% de la población murió durante solo 2 semanas y en Samoa Occidental el 22%. Se estima que murieron 17 millones en la India, aproximadamente el 5% de la población, y en el ejército indio casi el 22% de las tropas que capturaron la enfermedad murieron a causa de ella. De hecho, los síntomas en 1918 eran tan inusuales que inicialmente la influenza se diagnosticó erróneamente como dengue, cólera o fiebre tifoidea. Un observador escribió: una de las complicaciones más llamativas fue la hemorragia de las membranas mucosas, especialmente de la nariz, el estómago y el intestino. También se produjeron hemorragias de las orejas y hemorragias petequiales en la piel. Otras características inusuales de esta pandemia fue que en su mayoría mató a adultos jóvenes, con el 99% de las muertes por influenza pandémica ocurriendo en personas menores de 65 años y más de la mitad en adultos jóvenes de 20 a 40 años. Esto es inusual, ya que la influenza normalmente es más mortal para los muy jóvenes, es decir, menores de 2 años, y los muy ancianos, mayores de 70. Bueno, en una conferencia de guerra bacteriológica de nacionalsocialista de 1944 en Berlín, el general Walter Schreiber, jefe del cuerpo médico del ejército alemán, le dijo a Mueller que había pasado 2 meses en Estados Unidos en 1927 conferenciando con sus contrapartes. Le dijeron que el llamado virus de doble golpe, es decir, la gripe española, se desarrolló y utilizó durante la guerra de 1914. Pero según Mueller se salió de control y en lugar de matar a los alemanes, que se habían rendido para entonces, se volvió contra los norteamericanos y casi todos los demás. En realidad, el interrogador James Crontal, el jefe de la estación de Berna de la CIA, le pidió a Mueller que explicara el virus de doble golpe, que la verdad es que recuerda bastante el tema del SIDA, porque Mueller dijo: no soy médico, ¿entiende? Pero el doble golpe se refería a un virus, o en realidad a un par de ellos, que funcionaban como un boxeador profesional. El primer golpe atacó el sistema inmunológico y hace a la persona víctima susceptible fatalmente hasta el segundo golpe, que es una forma de neumonía. Un científico británico realmente lo desarrolló. Estas cosas pueden cambiar por sí mismas y lo que comienza como algo limitado puede convertirse en algo realmente terrible. Bueno, sabemos que el culto de la élite no ha ocultado su deseo de disminuir la población mundial. Y es posible que la Primera Guerra Mundial haya sido una decepción para la élite en términos del número de muertos. Entonces, no podemos decir si la gripe española fue deliberada o no, pero aparentemente el ejército de Estados Unidos tiene un historial de experimentar con drogas, químicos, bacterias en soldados desprevenidos. Y este experimento podría haberse salido de control en Fort Riley, como dijo capitán alemán. Bueno, la cuestión es que además el nombre, de española no tiene nada, pero parece ser
que en realidad los españoles eran los únicos que daban las cifras reales. Entonces, como estaban siempre hablando de las cifras, porque en ese momento ellos eran neutrales, no estaban participando en la guerra, y entonces no mentían con los números. Y pasó a llamarse de esa forma porque eran los que hacían mención a esto de una forma bastante, vamos a decir, neutral, exactamente como estaba el país en ese momento. Y de ahí toma el nombre, porque en realidad los más afectados obviamente fueron los que estaban participando en la Primera Guerra y en particular los norteamericanos. ¿Y qué tal lo de la gripe española? Bueno, mucho que ver con lo que nos está pasando ahora. Y esta teoría, más bien confirmada, que nos habla de un arma biológica, porque exactamente la fecha además da mucho que pensar. Bueno, esa primera década del siglo XX, la verdad es que empieza una escalada en donde empezamos a ver todo este tipo de cosas a una velocidad tremenda y que cada vez se acelera más. Y la verdad es que fue en esa primera década en donde este nuevo orden se quiere imponer, se empieza a imponer de una manera brutal. Y como todo en este último siglo, a pasos agigantados.